país de boludos imprecisos al informar, precisos en el humor. Cuando empezaba a sacudirse la estantería económica del gobierno, cual edificio de Globan al que se trepa un King Kong medio mamado, entró un tsunami de malas noticias económicas y la desconfianza que empezaba a sacudir los mercados. El gobierno de golpe logró hacer pie en 3 temas clave y parece que se encamina a llevar adelante su plan macabro para algunos, de gobierno para otros. Solo dependen de no pegarse más tiros en el pie. Algo difícil, ya que a este gobierno le gusta más corcharse el calzado que ver sufrir a la gente. Y eso que ver sufrir a la gente es su cocaína vegana. En fin. En primer lugar, el gobierno de China se apiadó del despeinado en jefe y renovó el swap de monedas, el famoso intercambio de divisas que tenemos entre ambos países. Ya pronto se vencían 2 tramos de este swap que sumaban casi 5.000 millones de dólares y nosotros para pagar teníamos 40 latas de atún y un bono de Toto impreso en papel de diario. Así que si el gobierno de Xi Jinping decidía no renovar y reclamaba la guita, el Banco Central tenía que vender un riñón de cada empleado. Por suerte, tienen 3, los tranquilizó el doctor Abel Albino. Así que bueno, renovado el swap, el gobierno declaró a China como su gobierno tiránico comunista favorito. Al final son un amor, aunque de noche apagan las heladeras, dijo Diana Mondino. La segunda cosa importante de estas 3 es que a fuerza de un ajuste feroz que nos hundió en una fuerte recesión con precios planchados artificialmente, luego de postergar aumentos de tarifas y planchar también los salarios y de convertir deuda en bonos por la magia del Toto, la inflación continuó bajando y para el mes de mayo marcó un 4,2%. El mejor número desde enero 2022, cuando parece que éramos felices además de millonarios, pero nadie nos avisó, así que ni lo disfrutamos. Un desperdicio. Y la tercera clave de esta semana, y quizás el primer gran éxito que tuvo hasta ahora la gestión del Javiero Gerardo el Viajero, es la aprobación de la Ley Bases 2, la venganza de Terminator. Más Terminator que nunca porque ahora tiene superpoderes para vengarse de quienes lo lastimaron. Pero antes de seguir, veamos todo el recorrido de la norma, que no es una señora, sino la ley. En diciembre del año pasado, el gobierno mandó al Congreso algo llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Bien pomposo, alberdiano y fundacional. Un reseteo del país. Así lo soñó el otro Arnold, el Sturzenegger, que también siempre vuelve. Y en este caso había puesto mucho pelo en esta ley que, ojo, también contaba con la excelsa pluma de gerentes de multinacionales, abogados bien garcas y tenía un emotivo prólogo de Lucifer. Pero la pobre Norma cayó en desgracia al tocar el recinto en la Cámara Baja. Ni bien avanzó el proyecto en general, los diputados empezaron a amputarle artículos a diestra y siniestra, verdaderos buitres mordisqueando la gacela liberal. Así lo vivió Javier Gerardo, que para recuperar la calma tuvo que hacerse un enema de mango loco. Entonces, en plan de salvarla, retiraron la ley para que volviera a comisión sin saber que si volvía a comisión tenía que empezar todo de nuevo. Así que también retiraron al jefe del bloque de la Libertad Avanza en diputados, Oscar Sago, que volvió a su trabajo anterior como rulo de estatua. Unos meses después presentaron la segunda versión de aquella ley nonata, más compacta, con menos boludeces y yendo al grano de lo que Milei le interesaba. Superpoderes, una reforma laboral, privatizaciones, reforma del Estado y el RIGI, el régimen de inversiones del que hablamos hace mucho en este espacio en el programa que vino saborido. Ese programa en el que vino vestido con una gorra de los Juy y campera de jean, solo en ese programa. Y ahí la Ley Bases 2 volvió a sufrir una serie de achuradas en el Congreso, aunque ahora más controladas, ya que se negoció antes de presentarla y no después, lo que facilita mucho su aprobación. Además, también quitaron ítems que nos ahorran discutir delirios del liberalismo dictatorial, tipo que si se juntaban 3 o más personas en un espacio público se consideraba una manifestación mapuche trosco kirchnerista. Y por suerte también cancelaron los juegos del hambre para zurdos. Pero eso lo cancelaron porque no medían la tele. Ahí vemos a un grupo de zurdos en su estado natural, disfrutando de su actividad preferida, correr.
Así que la ley Bases 2 entró por la Cámara de Diputados, donde fue aprobada sin mayores inconvenientes, ya que estaba consensuada con gobernadores y bloques de la oposición, de esa que siempre está para un feca, radicales, partidos provinciales, cuentapropistas, casas recompensas, mercenarios, peronistas de bandera blanca y ex-kirchneristas que están con muchas ganas de recibir inversiones, sobre todo en su casa. Con todos estos, había un hombre que a esta altura se convirtió en el imprescindible del gobierno, el nexo entre el cielo y la casta. Uno de los 653 nexos. Hablamos de Guillermo Franco, porque desde que hay competencia de monedas, cada uno se pone el apellido de la divisa que quiera. Bueno, entonces la ley 2 se aprobó en diputados, pasó al Senado y sufrió más modificaciones, pero se aprobó también, por lo que en este momento existen 2 dictámenes de ley bases, el que aprobaron en diputados y el que aprobaron con el texto modificado en el Senado. O sea que la ley en sí ya está aprobada. Sí, los libertarios acaban de meter una primera ley. Pero es como una de esas piñas de Mike Tyson que si la atajás con la cara te despertás en Katmandú. Bueno, ahora falta que la ley vuelva a la Cámara de Diputados, que deben decidir si aprueban el texto que le mandan desde el Senado o si se quedan con lo que aprobaron ellos antes. Por todo esto, la pregunta es: ¿cuál de los 2 proyectos te rompe más el orto? No queremos abordar el tema sin antes felicitar a Patricia Bullrich Luro Pueyrredón por la impecable represión del miércoles. Gaseó a ancianos, le pegó a mujeres, encegueció diputados y cuando la cosa estaba más caliente que el verano formoseño, los roció con el carro hidrante y les mandó unos encapuchados con ideas e iniciativa. Y ahí sí, a reprimir como no salió en el 17. Gracias, ministra Coraje, por defendernos de este intento de golpe de Estado medieval con palos y gomeras. Bueno, vamos con las diferencias en los temas centrales. El proyecto original proponía privatizar 41 empresas públicas. El que sale de diputados ya modificaba esa lista y quedaban en el banquillo de privatizaciones parciales AISA, Correo Argentino, el Belgrano Cargas, trenes y autopistas. Total, ¿para qué queremos logística si tenemos a Rappi? Bueno, después, según el dictamen de la Cámara Baja, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, que son Canal 7 más la televisión pública e Intercargo, se pueden vender de una, con llavero de Titanes en el ring en mano, Así, ¿querés una aerolínea? Sí, cómo no. Agarrás la pesas ahí nomás, la metes en una bolsa y le das. En el dictamen del Senado, eso cambia. Canal 7, Radio Nacional y Aerolíneas seguirían en manos del Estado. Algo que a esta altura ya también da miedito porque esas manos clonan perros. Bueno, el tema es que por más restricciones que ahora pongan, las 2 cámaras le aprobaron al Peluca los superpowers, las facultades delegadas. Es decir, que en determinadas circunstancias y hasta junio del 25, el presidente tiene atribuciones del Congreso. Y mirá las vueltas de destino, la que puso el moño a este regalo fue la Vicky. Después de que tanto la acusaran de traidora, tuvo el destino del presidente en sus manos. Podría haber hecho la de Cleto Cobos diciendo: mi voto no es positivo. O complicarla aún más diciendo: mi voto nunca no es positivo siempre. Y ahí dejar a todos tecleando y sacando cuentas. Pero ella no, prístina, luego de recordarle a Guado de Pedro que es hijo de desaparecidos, radiante en uniforme plomo y escarapela tono, dijo: mi voto es afirmativo. Porque ella es muy leal. Y si no, pregúntale a Jorge Rafael. Otra cosa que sufrió modificaciones es el polémico régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI o RIGI, que le permite a cualquier multinacional llevarse todo sin rendir una sola cuenta al Estado Nacional, que opone menos resistencia que un arquero del ascenso sobornado. Bueno, el dictamen del Senado es un poco mejor que el anterior porque en lugar de aplicarse el régimen a inversiones en cualquier sector, lo reduce a forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Ok, son una bocha de sectores. Pero bueno, quedó afuera la pesca, la agroindustria y todo lo que es ceniceros que dicen recuerdo de Chascomús. El dictamen en el Senado también obliga a las empresas a garantizar un 20% en proveedores locales en construcciones y operación. Y no vale invocar un mate y una torta frita a un dinamarqués y que diga: yo soy argentino, si nos matamos, Perry. No. Las empresas también están obligadas a cambiar dólares en el mercado local antes de llevársela toda afuera. Y no nos hagan enojar porque somos muy estrictos en todo lo que es evitar la fuga de capitales.
Bienvenido a la oficina antifuga de capitales de Argentina. Por favor, aguarde en línea. ¿Y qué hay del empleo? Bueno, la norma original proponía directamente un regreso a lo previo a la asamblea del año 13, donde había esclavitud o trabajo familiar, como le dice Bertie Venegas Lynch. De esa reforma laboral quedaron entonces 17 artículos y acá hay que decirlo bien claro. Se suprimieron todos los que afectaban a la caja de los sindicatos grandes de la CGT y quedaron los que afectan a la vida de los trabajadores. Es decir, a vos, trabajador, te va a ir como el culo, pero siempre vas a poder ir a reclamar al sindicato, subir la escalera de marfil, tocar el timbre dorado, que se abra la puerta de roble y decirle al mayordomo que venís a quejarte y que él te responda cuando se levante el señor secretario general, le digo. Lo cierto es que la CGT negoció que se quite el artículo que hacía optativa la cuota sindical, que no sea causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y mantener la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Y con eso ya estamos resueltos, dijeron. Quizás por eso notaron que en la marcha del otro día, la del miércoles, no estaba ni la C, ni la G, ni la T. Solo mandaron a la H, que es muda. Después se eliminan las multas a quienes tengan trabajadores informales y los registren. Y si te descubren, la ley es más comprensiva que da como penalidad que el inspector del Ministerio de Trabajo te mire con esta cara. Digo como... Y atención, especial para los empleadores indecisos. Se amplía el periodo de prueba, porque como decía Aldo Rico, la duda es la jactancia de los intelectuales y de los patrones, que dudan más que Descartes. Saluda a los miles que cazaron el chiste filosófico. Por último, se empieza a implementar el sistema de la UOCRA, de indemnización por despido, que sale de un fondo que aporta un empleador. Y en relación a las mujeres embarazadas, quedó finalmente la obligación de trabajar hasta 10 días antes del parto. Así ya el nene se va acostumbrando a la vida laboral. Soy laborante, tiro para adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Como siempre te recordamos, País de Boludos es un proyecto que se sostiene exclusivamente con el aporte de la gente que lo ve. Es gratis para todo el mundo, lo pueden ver de cualquier lado, pero si no hubiera gente del otro lado que dice, che, me gusta esto, y le pongo el precio de, no sé, una cerveza en un bar, esto no se sostendría. Así que si querés aportar, porque lo ves todos los fines de semana, puedes hacerlo en este QR que sale a mi derecha o entrando a paisdeboludos.com.ar y ahí puedes hacer un aporte único o una suscripción mensual, a ver qué onda, ¿viste? Oye, así. Y bueno, que después te olvidas y nosotros bien. Y con eso podemos proyectar y esto es más fácil. Y si no tenés un mango, no te preocupes, podés ayudarlo también como poniendo like y comentando el video, que eso no suma, o compartiéndolo con gente que te caiga bien o mal, incluso diciendo, mirá qué interesante esto y después la tiene adentro. Y si están desde el exterior, lo pueden aportar también desde PayPal, todo entrando a paisdeboludos.com.ar o al QR. Ahora sí, volvemos a la ley bases. Otra ventaja que tiene el proyecto del Senado en relación al de diputados es que en materia de jubilaciones no se elimina la moratoria previsional. Es decir, que la gente pueda jubilarse aunque no haya llegado a aportar los 30 años. Esta medida beneficia más que nada a mujeres, ya que solo 1 de cada 10 llegaba a los 60 años con esa cantidad de aportes. Ojo, eso si sale el dictamen del Senado. Si sale el de diputados, a trabajar hasta el fin. Hombres y mujeres, explotación unisex. Se rehúsa esta temporada, Otra ventaja que tiene el proyecto modificado por los senadores es que no repone la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, que es la que quitó el año pasado el Sergio Massa con una sonrisa en un impulso para nada demagógico ni electoral. Para nada, Y otra cosa importante que se agregó en el Senado es que aquellas obras públicas que ya tenían más del 80% de desarrollo se tengan que terminar. Es decir, que no puedan seguir estando suspendidas. Le llamaron enmienda de es una picardía. Hey, loco, no me corten que soy repiola. Mira, toma un papelito. Bueno, hay muchísima más información sobre la ley que pueden chequear si quieren conocer los pormenores. Claramente mejor el dictamen de senadores que el de diputados y a su vez cualquiera de los dos es mucho menos perjudicial para el pueblo argentino que la propuesta original de la ley base que directamente ponía patas para arriba cualquier conquista social hecha durante el siglo XX. Esto no significa en absoluto que sea una ley en beneficio del pueblo. Por el contrario, la concepción liberal, neoliberal o libertaria de mi ley, como quieran llamarla, es la de regulación de la
economía de arriba hacia abajo. Es decir, que los primeros beneficiados sean los de más arriba, que esos inviertan y después nos riegue a todos. La vieja teoría del derrame. El problema es que nunca derrama porque siempre algún empresario le pega el sorbito justo cuando estaba por caer la gota. Y mientras tanto asistimos a un disciplinamiento absoluto de toda la sociedad argentina detrás de este proyecto. Obviamente arrancando por la gente que fue cagada a palos o gaseada en la plaza sin cometer ningún delito, simplemente por ejercer su derecho de protesta. Y todavía hay detenidos, algunos habrán hecho bardo, pero hay también decenas de denuncias de gente que fue agarrada al voleo. El fiscal federal Carlos Stornelli, a quien jamás se lo vinculó a ningún delito ni tráfico de influencia, jamás se lo vinculará. Callado, chito la boca. Jamás fue vinculado a ningún servicio de inteligencia, nada. Carlos, el magnánimo, pidió la prisión preventiva de los detenidos y que sean investigados por delitos contra el orden público y sedición, con el agravante de acciones terroristas. O sea, había una idea de generar miedo de ir a las marchas porque por ahí terminás unos añitos en cana. Libertad y respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, las pelotas. Por supuesto, los que quemaron el móvil de la cadena 3 están absolutamente libres, ¿eh? Siempre se les escapan esos, pero quizás porque en un momento son delincuentes, pero de pronto ven la luz y se unen a las fuerzas del cielo. Perdón, a las fuerzas del Scioli. Y también es un enorme disciplinamiento a la política. Al final, si hay algo en lo que acertó Milei, es en lo de la casta. La casta tiene precio. A una senadora la nombró embajadora de la UNESCO, a otros lo cerró vía sus gobernadores, a algunos les agilizó una partida, una designación, un flan con dulce, pero todos cobraron. Justamente Martín Lustó, presidente del radicalismo, fue el hombre clave para que exista esta ley. Él avisó que iba a votar en contra de la general y si decidía no dar quórum, que es una herramienta de opinión que le da a los legisladores la Constitución, se caía el proyecto y no volvía hasta 2025. Pero no quiso de vuelta comerse una campaña de prestigio coordinada por el gobierno, como cuando votó en contra del decreto flotilla ómnibus de Milei. Así que se peinó los rulos con Lord Cheselin, dio quórum y bajó a votar en contra de forma testimonial, como un héroe sin hazaña, ¿eh? Deberían llamarlo Martín Listow. Todos los que votaron a favor de esta ley invocaron en algún momento de sus discursos el no poner palos en la rueda, colaborar con lo que votó la mayoría, no desestabilizar al gobierno, pero la democracia se compone de oficialismo y oposición. Oponerse no es destruir, es ejercer un rol compensatorio, como una balanza. Están ahí para equilibrar el poder. Lejos de eso, le acaban de ceder sus facultades al hombre que dice que vino a destruirlos. Se ve que ellos tampoco vieron Terminator. Porque en realidad el Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. Vamos a hablar ahora con Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. Estamos con Romina del Pla, diputada nacional por ahora del Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores Unidad. ¿Cómo estás, Romina? Bien, bien. El por ahora, no es que me van a echar. No, es la rotación. Ustedes hacen una rotación cada 2 años, ¿verdad? Y sí, cada cierto tiempo y bueno, me toca ya ahora prontito. ¿Quién es tu reemplazo, que es importante? La compañera Mónica Schlotauer, ferroviaria de Izquierda Socialista. De Izquierda Socialista, ok. Y bueno, ¿vas a extrañar el Congreso en algún punto? Mirá, más o menos. La verdad que ya me tienen bastante podrida. No, la verdad que, bueno, es una tarea y un lugar muy, muy importante para nosotros, para el Frente de Izquierda, porque, bueno, realmente es que haya una voz que no hay entre los otros partidos. Pero bueno, a la vez también es muy desgastante, porque es estar todo el tiempo con la gente que está negociando cómo aplicar el ajuste más brutal y cómo lo está dejando pasar, y entonces simulan ser una cosa, hacer una crítica por allá y después vos ves cómo se levantan, se sientan, transan, negocian, y es bastante inmundo, ¿no? Y después te los encontrás como en los pasillos como jaja, juju, todas risas. Por supuesto, porque ahí como todos saben
que se pueden cambiar de bando en cualquier momento, hacen toda una puesta en escena, se pelean, se gritan y después son súper amigotes, porque todos saben que pueden estar en el lugar del otro. Hay como una línea, ¿no? de por ahí, exceptuando por ahí algún sector, puntualmente, bueno, de todos los partidos que por ahí son como muy doctrinarios, muy ideológicos, pero hay también una especie de político surgido en esta democracia. Yo le llamo político como las estaciones de servicio, bandera blanca, ¿no? Que pueden estar hoy en día con uno, con el otro, mañana con aquel. Es que son los partidos del régimen, son partidos que están armados, incluso muchos que van saliendo de partidos y que tienen claramente habilitado que están al servicio de garantizar ciertos negocios. Y es tan obvio que yo a veces los veo por quien se me sienta al lado. Bueno, lo tuve a Milei sentado 2 años. ¡Qué voy viendo privilegio! qué hacen. Increíble. No sé qué hice en la vida para merecer estas cosas, pero bueno. No, pero estuve sentada algunos de los que se fueron del bloque del peronismo, apenas asumió Milei. Y yo veía cómo los venían a saludar, nada de un enojo ni de decir, che, traidor. No, porque de algún modo todos saben que les puede tocar estar en la misma situación, entonces todo vale. Menos defender a los trabajadores, menos defender los recursos del país, menos tener algún principio, no los tienen. Por eso el Frente de Izquierda llama tanto la atención, porque nadie puede decir que se sorprende de lo que nosotros votemos. Todo el mundo sabe que nos vamos a pegar y a defender el programa por el cual nos han elegido. Y no importa cuál de los partidos, todos defendemos un programa común. ¿Cuánto hay en la aprobación de la ley bases de este tipo de política, digamos, ¿no? ¿Qué relación encontrás por ahí entre una cosa y la otra? Y bueno, casi la totalidad, porque vos fijate que vos tenés un oficialismo que no solo no tiene ninguna mayoría, bueno, en el Senado 7, en la Cámara de Diputados 37, 38, bueno, como aparte se van peleando entre ellos, son unos impresentables, tampoco sabes muy bien cuántos van quedando, pero después todo el resto son de los partidos amigos, de los que les han hecho el trabajo, no solo el trabajo de voto, no solo el voto, sino que han hecho el trabajo de hacer las negociaciones, los cambios, las modificaciones y las tranzas que el propio oficialismo no sabe hacer y no quiso hacer porque se sentaron a esperar. Entonces hay mucho de esto, del PRO, de los radicales. De acomodarle la ley, por ejemplo. Claro, acomodarle la ley, de los provinciales. Realmente mucho. Diría casi la totalidad. Y en cuanto a por ahí el poder llegar a pensar en algún tipo de justicia por ahí que repare, ¿no? Poder judicial tampoco lo descartamos. No, mira, acá yo creo que hay que tener una claridad. La ley, bueno, se aprobó, es un golpe y también lo del Senado también muy claro. Casi te diría más claro que lo de diputados, donde al ser más votos por ahí y que fueron variables, pero en el Senado es claro. ¿Quién les garantizó el quórum al principio para arrancar? Lusto. ¿Quién no se movió de la silla para que en ningún momento se les caiga? Lusto. ¿Quiénes votaron en contra, pero después se fueron y se hubieran caído todos los artículos? Los Santacruceños. Sí. ¿Quién votó el RIGI, además de los que estaban a favor? 3 peronistas. Casi todo, bueno, el RIGI fue casi ¿entendés? todo. Entonces, vos ves que todos pusieron algo en la balanza, hasta los que eran acérrimos opositores. Entonces quiere decir que todos tienen intereses, porque el argumento de justificar, por ejemplo, el voto del RIGI de algunas senadoras, bueno, que yo que escuché a una senadora de Jujuy, bueno, pero que tenemos que garantizar. Mentira, están garantizando el negocio en el que seguramente quieren entrar, porque tienen intereses puestos. Entonces no hay nada de defender a un jubilado, a un trabajador, a algún recurso o bien común del país. No hay nada de eso, no hay nada de principios. Son negocios, lo tienen claro y ahora aparte ha sido a la luz pública. Esto ya no es la Banelco, que había una denuncia, una investigación y algo secreto. Esto es a la luz pública. Una senadora dice, bueno, yo quiero la embajada en la UNESCO. Bueno, listo. Y ahí tuvo la embajada en la UNESCO. Hay es como, descarado. Pero además hay como cierto regodeo. A mí lo que me asombra un poco de
del gobierno en algún punto, que no solo le puso precio a la casta, porque fue, sino que además hay cierto regodeo de después mostrar, sacar el pliego, ni bien se vota, sacar, o sea, el pliego, las resoluciones, todo lo necesario, los ascensos, todo lo necesario que fue, o sea, como hay una impunidad absoluta en cuanto No a hay eso. disimulo alguno. No hay disimulo alguno y vos fíjate cómo siguen, porque ayer evidentemente han hecho otro acuerdo con los radicales, por ejemplo, para votar, para que voten ahora para que no voten los cambios. Y entonces ayer de la nada, en una comisión de educación, votaron un dictamen para declarar la educación servicio esencial. Básicamente prohibirnos a los docentes hacer paro o tratar de limitarlo, no defender la educación, eso no está en sus ideas. Y vos veías los que se suponían que hasta el día anterior habían estado haciendo críticas, ahí estaban todos sentaditos haciendo una maniobra, votándolo. Bueno, quiere decir que sigue la rosca para ver cómo terminan de armarlo. Y el punto es que creo que tenemos que sacar una conclusión, que esto no lo vamos a resolver con lo biparlamentario. Lo tenemos que resolver organizados, movilizándonos y enfrentando al gobierno. Y por supuesto enfrentando sus intentos de frenar la movilización popular, sus intentos represivos. Creo que hay que sacar una conclusión muy clara. Acá no podemos quedarnos sentados o solo opinando por las redes sociales o enojarnos y hacernos los ofendidos y en los grupos de WhatsApp. No, hay que organizarse y salir a pelear. No hay otra cosa como en este país se ha hecho tantas veces. Entonces, me parece que esa es la clave del asunto. Esto te iba a decir, vos sos profesora de historia, ¿a qué te recuerda este periodo? ¿Con qué periodo por ahí de la Argentina lo podés comparar? Bueno, de los que yo he vivido, está claro que hay muchas cosas que me recuerdan al menemismo, muy claramente, con la diferencia de que en el menemismo tenías, además de que era el peronismo en el poder, ¿no? Aplicando esas reformas Más profesional, más ¿no? profesional Sí, y sí. descarnadamente la burocracia sindical aceptando. Pero mejores cuadros en general, mejores cuadros, ¿no? Como gente más formada. Pero entonces habían ganado todo un sector de la población que defendía ciertas cosas. Ahora vos fíjate que a la población que le vendieron algún cliché, dolarización o alguna cosa contra la casta, lógico, imagínate, si la clase capitalista en este país es la peor casta que existe, obviamente que puede haber un enojo contra la casta. El único problema es que era engañoso, no era esa casta, eran los jubilados, eran los docentes de las universidades. Pero entonces en ese momento había quizás, se había ganado más un discurso, ¿no? El de la privatización para tener los teléfonos, que el tren ande mejor. Esto es mucho más burdo. Ya mucha gente que votó al gobierno pensando que le iban a resolver un problema, ya empieza a dudar o ya empezó a movilizarse cuando ve que le van a privatizar la empresa donde trabaja o que están los despidos o que ya hay casi 300.000 despidos en este periodo, por lo menos eso es lo que aparece del empleo formal, ni hablar del empleo informal. Entonces me parece que esto tiene muchas más patas cortas y por eso creo que forma parte este despliegue de Bullrich y hacer esa cuestión y que el Terminator y que el despliegue de las fuerzas federales y que andan con sus gases pimienta que parece que, no sé, estuvieran combatiendo como un alguna corso, guerra, pero siniestro, ¿no? pero después te das cuenta que esto es como un corso siniestro. Entonces no hay... Cuando tienen que hacer semejante despliegue y fantochada, y entonces uno dice, no, porque acá hay terrorismo y golpe de Estado, y vos te das cuenta que no hay ni golpe de Estado y una marcha como tanta la que hay en este país. Bueno, realmente quiere decir que también hay una debilidad, ¿no? Y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Interesante ese punto. O sea, como el otro día vos, o sea, pudrirla no es... O sea, la pudrió la cana claramente el otro día, después, bueno, algún infiltrado, todo ayuda después a que se arme. Pero vos ves una debilidad en eso, ves como algo que no una demostración de fuerza. No, porque si alguien tiene que estar todo el tiempo tratando de evitar que alguien se manifieste, que alguien, digamos, en un país como este, que las movilizaciones, las luchas son más que habituales, no hay necesidad, las podrías absorber si fueras un gobierno con un poquito de solidez, de solvencia, que tuvieras algo para ofrecer, las podrías absorber. Sin embargo, terminan reprimiendo. Yo te cuento un ejemplo. El otro día hubo una movilización de los trabajadores del neumático al Ministerio de Trabajo. Del SUTNA. Contra los despidos. Yo de esas marchas de
Congreso a la puerta del Ministerio de Callao, que es una cuadra y media, pero sin mentir, debo haber participado en más de 100. Sí, claro. Porque hay un conflicto laboral, una audiencia en el Ministerio. O sea, es una marcha que pasa tranquilita, prácticamente desapercibida. Se cortan unos carriles, en se general. cortan unos carriles, se hace un acto y dice, no, la audiencia pasó tal cosa, Esta es una marcha administrativa, ¿no? Sacan turnos. No te diría... No quiero decir eso porque siempre uno dice, no, la marcha es importante, mira que pusimos, sí, pero... Sí, pero bueno, hay marchas que son... Forma parte de un ritual, ¿viste? De agenda, sí, una sí, cierta, claro. Hasta la audiencia, hace la marcha, hace el acto, informa, chau. No, estos tuvieron un despliegue, la federal, provocaciones... Como se veía que nos querían emboscar, se envolvió la movilización al Congreso. Y después en la vereda de Plaza Congreso con un hidrante. Algo tan inútil. ¿Se entiende? Es un gobierno inútil. Por supuesto que los trabajadores neumáticos no se amilanaron, los enfrentaron, bueno... Pero cuando vos ves la escena de un despliegue semejante, tirando balas de goma, gas pimienta sobre las mujeres de la Comisión de Mujeres y un hidrante... ¿Balas de goma llegaron a tirar? Sí, son las dos ligué yo. En una marcha del SUTNA frente al Ministerio de Trabajo. En una vereda. Va a decir, bueno, che, pero pará, esto es un absurdo. ¿Pero qué hay detrás? Ahí el intento de un mensaje. No se te ocurra luchar contra los despidos. O sea, si te despiden, no se te ocurra luchar contra ellos. Que no cunda el ejemplo. Pero tiene patas cortas. Porque este es un país de gente, de un movimiento obrero que lucha, que ha luchado siempre. Pero además, despidos va a ser el tema de la agenda, ¿no? En los próximos meses, años, ¿no? Seguro, ya lo está haciendo. Imagínate si avanzan con privatizaciones de una cantidad de empresas y si esta ley, bases, entre otras cosas, permite la eliminación de la estabilidad laboral del empleo público. Es un retroceso, pero brutal, porque es una prerrogativa constitucional. Quitar la estabilidad del empleo público no se animó ni la dictadura militar prácticamente. Entonces, bueno, obviamente es la vía libre para despedir. Ahora, después todo eso lo tienen que aplicar. Y ahí viene el tema. ¿Vamos a permitir que apliquen semejantes tropelías? Bueno, yo creo que no hay que permitirlo, que hay que ganar a todos los que todavía andan distraídos o que confiaron por harto con los gobiernos anteriores, hay que ganarlos, hay que organizarse y salir a la calle. La lectura tuya respecto de la sociedad, digamos, hay como una lectura que es la sociedad en general se pudrió, digamos, de determinadas frustraciones del peronismo de izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Sé que esto me vas a cagar a pedos si te lo digo de esta forma, pero bueno, pero hay un peronismo más de derecha, si querés. Sé que ustedes lo leen por ahí, pero un peronismo por ahí con el kirchnerismo se pudrió de las frustraciones que le significó eso, y hay como toda una interpretación de que la sociedad se corría a la derecha, se volvieron a hablar en terminología de la AAA, como por ejemplo zurdo, se volvió a pedir, incluso hay mucha violencia de querer... No sé, o sea, como no solo por ahí jóvenes militando contra el déficit fiscal, que vos decís como, bueno, mirá la causa. Y causa absurda, hay que estar aburrido. Y además de pedir violencia, ¿viste? Como de tipo, o sea, basta con, no sé, me comentaron hoy los comentarios de los videos sobre viejos reprimidos en la marcha del otro día, que decían, y bueno, ¿qué tenía que hacer el viejo? Que se joda. ¿Hay un corrimiento a la derecha? ¿Cómo lees eso y por qué sucedió? Mira, yo creo que por un lado está claro que hay un hartazgo a los fracasos de los gobiernos y de las promesas desde aquel con la democracia se come, se cura y se educa en adelante. No paró de crecer la pobreza, no paró de crecer la precarización laboral, el desmantelamiento educativo. Bueno, este año nosotros inauguramos el año pasado, en realidad, con un libro de Gabriel Solano con ese título polémico, ¿por qué fracasó la democracia? Justamente para analizar qué fue pasando con estos gobiernos capitalistas, patronales, que terminaron rescatando muchas de las medidas de la dictadura militar y dejándolas en pie, con otro gobierno, con otra fachada. Y por lo tanto, ese proceso, obviamente que desmoralizó. En los 80 desmoralizó, yo que ya era joven y empecé a militar en esa época. ¿En dónde militaste? ¿En el MAS? ¿En ese momento? No exactamente. Militaba en el Partido Obrero y veía cómo... Claro, el Partido Obrero, que no estaba en el frente de izquierda. Claro, era pequeñito el Partido Obrero y las otras fuerzas eran grandes, pero bueno, de chiquita, ¿viste? De chiquita bancando los trapos. Pero
¿Qué pasaba? Yo veía cómo las juventudes políticas eran importantes. Bueno, ni hablar del alfonsinismo, también el peronismo, existió el partido intransigente, partidos que hoy son mínimas expresiones, Partido Comunista y demás, y bueno, y otros partidos de la izquierda. Vos mencionaste el MAS, ese viejo MAS era grande. Bueno, el PO también tenía el intransigente suyo. no sé si se disolvió ya. Bueno, no, forma parte de algún sello, está integrando alguna cosa. Estaba en el frente de todos. Pero llegó a ser multitudinario, yo se lo digo a alguien y me dice, vos estás loca. O sea, pero esa ilusión se cayó. ¿Y en qué derivó? ¿Por qué se cayó? Bueno, porque no pasaba nada de todo eso que se había dicho. Repasemos, no pasaba nada. Tenemos hitos para repasar. Semana Santa del 87. Claro. Ese fue un hito de desilusión fuerte. La tranza con los militares cara pintada. El menemismo 89, que en la democracia, ¿cómo era? El salariazo revolución productiva, que se transforma en neoliberalismo. Y ahí aparece la UCD. Y ahí eso te quería decir. No nos olvidemos que en este país, la UCD, que era el partido de la derecha... Y desmalatón. En el 89 y luego en las intermedias... sacó un montón de votos y tenían agrupaciones universitarias y demás. O sea que vos tenés una franja derechista que trató de pasar desapercibido una cantidad de años, haciéndose los pero no era la media, no era como un... Incluso yo me acuerdo cuando yo, no por ponerme autorreferencia, pero también como empecé a militar a principios de los 90 en su momento, no había nadie de derecha. Nadie en la Argentina se decía soy de derecha. Todos decían, soy centro-derecha. Voy a Mariano Grondona, decía, soy centro-derecha. De golpe veía a General Camps, decía, soy centro-derecha. O sea, nadie decía, ¿qué pasa que ahora hay, no? Ahora sí soy de derecha, ¿qué tal? Quiero matar gente. Yo creo que tiene que ver tiene que ver con varias cosas, ¿sí? Tiene que ver con una tendencia internacional, donde ciertas cosas que parecían tabú ahora se dicen más abiertamente. Tiene que ver con todas estas frustraciones. Y me parece que también aparece, bueno, efectivamente, la idea de que han sido bastante exitosos, me parece, no solo Milei, sino también los gobiernos anteriores en tratar de acusar a las víctimas de sus políticas de ser los culpables de los problemas que tenemos en el país. ¿Cómo es eso? Y eso es esta idea de que los que no tienen trabajo, los piqueteros, los que están en un comedor... las organizaciones serían las culpables de la pobreza. No, las culpables de la pobreza son los gobiernos que vienen no generando empleo, que vienen generando precarización, que nunca controlan si las empresas tienen a la gente registrada o no, que no han garantizado que los alimentos tengan los precios que corresponden en un marco donde acá se producen esos alimentos. Bueno, todo lo que ha generado la falta de política de vivienda. Entonces, todo eso amontonado, ¿cuál es la respuesta? No, el problema es de los piqueteros. No, ¿cómo va a ser los piqueteros? Los piqueteros pusieron en marcha un montón de medidas para evitar que la situación sea de una degradación completa, luchando, ¿No crees que hubo... Sé cómo va a venir la respuesta, pero ¿no crees que hubo una degradación también en cuanto a... Te voy a servir más agua porque... Gracias. La producción no escatima en gastos, ¿eh? Esto es para... Muy bien. Cualquier cosa me pedís más. ¿No crees que hubo una degradación también de los piqueteros en el sentido de que se armó una especie de conformismo de una relación, no quiero caer en clientelismo, pero una relación simple en la cual, bueno, listo, te asigno el plan, vos venís a la marcha, ya nos entendemos en eso claramente, entonces, bueno, no hay una relación por ahí tan ideológica ni tan elegida, sino, bueno, qué sé yo, o sea, si tal organización me da un plan social, tengo que ir a protestar y en algún punto eso se derivó, se fue como convirtiendo con el tiempo, o sea... Por ahí estoy medio largo la formulación de la pregunta, pero hubo toda una situación en la cual el surgimiento de los piqueteros... de la situación. Exacto, los piqueteros surgieron por ahí en el 95, en Cutralcó, en Tartagal, en muchos lugares que eran trabajadores desocupados que verdaderamente querían recuperar el trabajo, cortaban rutas. Empezó el kirchnerismo y hubo como una incorporación, una especie de statu quo, de perpetuar esa situación. Mira, yo creo que hay dos cosas. Por un lado... Por lo menos la organización o las organizaciones que yo conozco, siempre se ha peleado justamente para que no haya ese status quo, sino para que haya trabajo genuino.
planes digamos, formas de que se pueda convertir toda esa energía y esa capacidad en acciones concretas de tener empleo. Eso no solo es lo que se reclamó, sino que se buscaron distintas formas. Yo no me voy a olvidar el día que se fue con un listado de todos los oficios de los integrantes de, por ejemplo, del Polo Obrero, y se entregaron al ministerio diciendo, miren, proponemos que haya este plan de obras y acá está toda la gente, esto es lo que sabe hacer cada uno y para que se los pueda contratar para hacer eso, efectivamente. O sea que hubo un montón de iniciativas. Pero justamente ahí hay, digamos, hay organizaciones que han tomado distintos mecanismos, pero en el Polo Obrero siempre se dio un mecanismo de debate, de debate político, de los temas incluso más ríspidos. Te doy un ejemplo. Siempre tenían en el gremio donde yo estaba en la comisión directiva, en el Subterráneo de La Matanza, compartíamos con compañeros de otras organizaciones, ¿no? Me acuerdo de un debate con una compañera de la CCC, que se asombraba de los debates que nosotros teníamos en relación a temáticas como, por ejemplo, el derecho al aborto y demás, porque para ellos era difícil tener esos debates, porque tenían supuestamente el choque con, bueno, la cuestión religiosa, esto, el otro en el barrio. Bueno, pero vos también tenés que decidir si vas a romper eso o no. O sea, si vas a ir en ese debate a por lo menos problematizar la cuestión o no. Después la gente, habrá compañeras, compañeros que estarán de acuerdo, compañeras que no, y dirán, bueno, yo por el derecho al aborto no marcho. Y perfectamente hubo compañeras que lo hicieron y no fueron. Pero el debate para poder justamente romper ese discurso de las instituciones que se imponen y que tratan de justificar por qué habría que ser contemplativo con el aborto clandestino, bueno, había que también tomar la decisión de ir a ese debate. Y siempre se dio y me parece que fue siempre un salto muy, muy interesante. Entonces, ahí me parece que justamente siempre, por lo menos en el Polo, que es la organización que yo conozco, un intento de romper esa naturalización, de no naturalizar, y al contrario, hubo distintas etapas donde la cantidad de gente que se agrupaba en las asambleas y en los comedores disminuyó, porque en donde había posibilidad de encontrar algún empleo, aunque sea precario, había una tendencia a tomarlo. Y después siempre fuimos cruzando con compañeros que decían, no, yo estaba en la asamblea tal, pero ahora trabajo en tal lugar, pero mirá, vengo a esta marcha. O sea, una conciencia también de métodos de organización, de lucha y demás que venían de esa escuela de organización. Lo que pasa es que, obviamente, del macrismo en adelante volvió a pegar un salto la desocupación y la precarización y el hambre, bueno, que hicieron que las organizaciones volvieran a crecer todas. Y el Polo Obrero, sí, además también que en el macrismo, o sea, el discurso era para afuera, pero después también se duplicaban planes, o sea, hubo toda una política de trabajo con organizaciones, como que era como una línea muy distinta, la del discurso que se daba para afuera, después donde por lo menos el ministerio negociaba, a diferencia pareciera de ¿no? O sea... Sí, no negocia, tiene 6 millones de kilos de comida arrumpada en los depósitos. Más, 500 toneladas. ¿Cuánto era? Sí, ya no me acuerdo, 5.000 toneladas, no sé. Son 6 millones y pico de kilos. 6 millones de kilos, claro, sí, no estaría. Y bueno, y dice que no está recortando planes sociales, pero después contrata con la OEI cientos de ñoquis, los rugbyers, los sobresueldos, un escándalo. Realmente un escándalo. La que debería estar en el banquillo de los acusados ya, y tiene ya causas judiciales, pero debería haber salido ya el ministerio, Petovelo y compañía, ¿no? ¿Cómo ves que termina esto? O sea, por tu experiencia militante, por experiencia de años parecidos, porque la lógica sería pensar, bueno, entonces, los que vimos 2001, ahí va como hacia ahí. Mira, nada es automático. Yo, la verdad que no me resisto a la idea de los que piensan que simplemente hay que sentarse a ver pasar este gobierno y que en algún momento se va a derrumbar. Yo creo que eso no es así. El gobierno también puede consolidarse. Si no intervenimos, podemos tener problemas muy serios. Entonces creo que este gobierno va a terminar mal, pero también tenemos que intervenir para evitar que en esa situación termine generándonos a los trabajadores, a la población, a la juventud, situaciones cada vez
más graves, ¿no? Como las que estamos viviendo. ¿Y de qué forma y con quiénes? ¿No? Que esa es una... Para mí ese también es un obstáculo a veces que encuentra por ahí la izquierda trotskista, de decir como, bueno, el con quiénes, ¿no? O sea, de cómo armar un polo que por ahí supere el partido específicamente. Mirá, yo creo que acá hay un primer tema, que es que nosotros tenemos que preparar un proceso que nos lleve a la huelga general. Este gobierno se lo derrota con la huelga general. No es una consigna para una pared, es una cuestión concreta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar se tiene que hacer estableciendo este debate en las organizaciones obreras, en los sindicatos, en las asambleas populares, en las organizaciones barriales. No es algo que vamos a hacer nosotros solamente. Vos fíjate qué diferente que hubiera sido la situación de la ley bases el miércoles, si en lugar de que nos movilicemos todos los que entendemos que hay que ganar la calle, hubiera habido un paro general. Y realmente las centrales sindicales, en vez de hacer como que, hubieran convocado una movilización en regla. En el marco de un paro general, una votación tan finita en el Senado, donde la situación realmente podía darse vuelta. ¿No podría haberse dado vuelta? Y yo creo que más de un senador lo hubiera repensado, porque después tiene que tratar de ganar la elección en su provincia. ¿Se entiende? Hubiera sido un cuadro diferente. Ahora, si la intervención es con los que desde el día 1 estamos dispuestos a salir a la calle, que cada vez somos más, pero está claro que los que estamos poniendo el cuerpo somos algunos, no todos. Y entonces ese punto... No la CGT, por ejemplo. No la CGT, que se vio, digamos, empujada y muy presionada y tuvo que convocar un paro y una movilización, lo cual revela que cuando a una desgano quieren, hay una capacidad de mover, y cuando hay un canal la gente también se mueve. Había un sector, digamos, el de Pablo Moyano, pero después el sector más tradicional de la CGT. Bueno, no quieren saber nada, están negociando, lógico. Ya cerraron, sí. Lógico. Por eso hicieron, abandonaron el barco claramente. Entonces, a mí me parece que la clave es que tenemos que pasar por arriba, entonces, de esas direcciones. Si van van a dejar hacer a Milei, hay que pasar por arriba. Hay que organizarnos desde abajo y me parece que ese punto es clave. Vos fíjate que el 25 de mayo Milei no pudo hacer su pacto de mayo y sí pudimos hacer un plenario nacional de trabajadores y trabajadoras ahí en la Plaza de los Dos Congresos, que votó justamente cómo intervenir, cómo agitar esto de esta movilización y demás. Y bueno, y gran parte de lo que se juntó, que fue una marcha muy grande la del miércoles. Fue una marcha muy grande. Ahora, lógico, hay sindicatos que fueron y a las 4 de la tarde, 3:30, 2:30... Dijeron, bueno, listo, chau, nos fuimos. Yo a las 4 menos 10 que vi que se iban esas columnas, dije, bueno, acá, ¿quiénes estamos? La izquierda, el movimiento piquetero, las asambleas populares, los sindicatos combativos. Que empecemos a contar cuando empieza la represión. Dicho y hecho. Bueno, había empezado antes, la represión estuvo desde bien temprano. Sí, pero la represión para desalojar la plaza empezó hasta ahora. Hubo provocaciones previas, lógico, hubo provocaciones previas, hubo represión sobre estatales, hubo represión incluso sobre una cantidad de diputados muy graves, ¿no? Sí, y cómo por ahí la dificultad, ¿no? ¿Cómo llegarle a ese sector? Yo creo que... ¿Cómo llegarle al peronismo, no? Mira, yo creo que a todos los compañeros de base del peronismo, los que tienen su corazoncito, los que... ¿Qué pasa? Vienen y nos dicen, yo soy peronista, pero qué bueno que ustedes están. Bueno, listo, pero todo en un momento ya no puede ser qué bueno que ustedes están. Loco, pará, ¿entendés? Qué bueno que ustedes están, qué bueno que ustedes siempre están. Aguante, están en toda la lucha. Sí, todo bien, pero quiere decir que en algún momento hay que sacar conclusiones. Porque si en los que vos confiás no están saliendo, quiere decir que tenemos que pasar un poquito por arriba de todo eso. ¿Y ustedes? O sea, digamos, el trotskismo, las conclusiones también que podría sacar en cuanto a eso. ¿Qué creen que le falta que no se pasa a la gente? Porque dice, qué bien, son unos genios, grande la lucha, todo buenísimo. No, después voto a Cristina, ponele. O después voto a Alberto, Massa. Casi Scioli. Scioli, que es oficialista. Scioli, recordemos. Es oficialista en la Argentina. Hay que recordarlo. Pero...
¿Qué es ese que le falta, digamos? Bueno, porque obviamente la idea... Hay un tema que es también de como de resolución rápida, ¿no? O de resolución inmediata. Siempre hay... me parece que trata de primar la idea de ilusionarse en que alguien va a venir a resolver el problema. Y en algún momento hay que darse cuenta que no va a venir nadie a resolver el problema. Que hay que intervenir uno como clase. Porque nadie te va a resolver el problema. No es muy seductor decir, che, no es que si me votás a mí resolvemos todo. Es decir, no, tenés que venir, vení, vamos a organizar para realmente enfrentar y derrotar a este gobierno y poner en pie otra cosa. Si no estamos todos, no va. Entonces, la idea de que tenés que venir a involucrarte no parece lo más seductor del mundo cuando después viene uno que te dice, ay, votame a mí que resuelvo todo. En cualquiera de las variantes, ¿no? Vienen los eslogan y parece que... El cambio justo. El cambio justo, tenemos candidatos. Lo que hace falta. Y allá vamos, y volvimos así, y hacemos asá, y bueno, de cualquiera de las variantes, la derecha, mire. Bueno, entonces, nosotros... Yo que tengo muchos años, yo ya sé, una viene y dice, no, mirá, y acá tenemos... ¿Y qué plantean? No está el eslogan, está, mirá, acá hay que no pagar la deuda, nacionalizar la banca, el comercio exterior, y acá hay que hacer esto y lo otro. Bueno, parece bastante complejo. Pero bueno, esto no es un problema de marketing, es un problema que tenemos que gobernar los trabajadores. Hay que tirar abajo el capitalismo. Bueno. Me parece que no está tan imparcial la tribuna. Bueno, Romina, la verdad, muchas gracias por venir, muy clara. Y ha sido muy generosa y nada, ¿a dónde vas ahora que dejas la cámara? Bueno, ahora que renuncio, no me echan de la cámara. No, alternan, explicar mecanismos. Es un acuerdo previo que tienen el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda está integrado por 4 partidos, tiene un acuerdo de rotación en las bancas, de acuerdo a un cierto periodo, donde todos los partidos pasamos por las bancas que se conquistan, lo cual es muy saludable, es un acuerdo que aparte se ha cumplido a rajatabla desde el 2013, cosa que los otros partidos nos miran, incluso en la propia Cámara, pero dicen, ¿cómo hacen para que se cumpla? Y te empiezan a citar la lista de traiciones que se han hecho unos a otros. Y conociendo un poco también la historia del trotskismo en Argentina, que lleven ya, 11 años unidos en un frente, es un montón, es histórico. Más 13, porque se conformó en 2011. Claro. De izquierda esa primera vez no entramos como claro. Entonces, bueno, en ese mecanismo los 4 partidos pasamos, así que a mí me toca renunciar. Y ahora, por ejemplo, también renunció Miriam Bregman y entra Vanina Biasi, que van a jurar en la próxima sesión, así que muy bien. Muy ese parcial, mecanismo. No, pero nos ha dado mucho resultado y bueno, es importante porque, bueno, también hay un programa común, pero cada partido tiene su impronta y bueno, y también uno va aprendiendo cómo funciona la burguesía, cómo es ese gobierno y esos métodos de la burguesía y también uno va aprendiendo qué es todo lo que no debe hacer en un gobierno de trabajadores, ¿no? Para no caer en las mismas trampas y en los mismos métodos. ¿Y volvés al sindicato? No, yo vuelvo, en el sindicato nos sacaron a la multicolor con un fraude en 2022, así que... Le pregunté por un bardo. No, me preguntaste por un tema que me duele mucho. Pero no, vuelvo yo nunca dejé de ser docente, de laburar, yo igual sigo laburando en varias escuelas como profe, pero tengo un cargo de directora de escuela secundaria que voy a ejercer por primera vez y me genera... Buena. Me genera mucho... Mucha inquietud. No quiero ni imaginar lo que van a decir de adoctrinar y todo eso. Van a empezar. Romina, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la merma de odio. La verdad, un poco bendecido, pero un poco desconcertado también. ¿Será que no estamos haciendo las cosas tan bien? Pero ya no es lo que era antes. Nos llegan comentaritos tipo de este Matías Abuso que dice: ¡dame un zurdo! ¡Ah, no, pará! No tanto. Buen programa. Pero nada, es como casi un halago. Rocktron dice: yo no sería tan generalista. País de boludos no. Canal de boludos sí. Es muy educado. La verdad que así que hemos decidido cambiar un poco el perfil de tanto odio a gente más con su agenda propia.
Como por ejemplo Aldo Martín Balos Maciel, que dice: nada que ver, pero se me hace mucho laburo leer todos los comentarios. ¡Qué paja! Casi me suscribo por lástima, pero seguro a ustedes les da mucho placer leerlos, así que se me fue la lástima. Clarísimo, Aldo. QB Ermitaño nos dice: hay que ser forro para ocultar a la gente que robaba, me corta, esos medicamentos ontológicos, que los revendían. Siempre pasa eso cuando gobiernan los peronchos. Siempre. Nicolás Blanco, no sé si me corre por izquierda o por derecha, pero se me pone medio filosófico, nos dice: PDB se encuentra en las antípodas de mis valores culturales y morales. En términos de contenido adolece de un escaso valor intelectual, situándose más en el terreno del entretenimiento superficial que en el del análisis profundo y reflexivo. La falta de rigurosidad en la presentación de los temas, sumado a una evidente inclinación por la simplificación excesiva y el sensacionalismo, comprometen seriamente su potencial educativo. PDB parece contribuir más a la perpetuación de estereotipos y banalidades que al enriquecimiento del debate público. Tengo dos hipótesis. Una, lo hizo con inteligencia artificial. 2, Nicolás es una inteligencia artificial. 3, Nicolás acaba de arrancar filosofía en la UADE. Juan Manuel Bachino dice: ¡cállense! No estoy resistiendo la ironía de las personas mayores de 30 años. Un mundo destruido por niños y reconstruido por más niños. Tal cual, loco. Dijiste la posta, lo que había que decir. Este canal cada vez banca más a Milei. Cada vez. Ya no reciben el sobre de la Crischu. No, se discontinuó. Lilian Marta Ruiz nos dice: hola Nicolás, me hiciste acordar a Tato Bores, muy bueno lo que haces, gracias. De nada, Lilian, supongo que yo soy Nicolás. En Flora dice: le recomendé ver a mi mamá, que quizás es Lilian, Gorila hecha y derecha. Me dijo que le gustó, pero que prefiere ver a Fantino. Sí, mamá los comparó con Fantino y ganó él. Pará, Flora. Vos me estás diciendo, te hice un chiste más obvio. Trola Caca dice: che, Fede, ¿qué pasa con las boludas que no las invitas a tu programa? 2 minas invitaste en este ciclo. Una tristeza, chabón. ¿Qué pasa, compañero? Así no vamos a ningún lado, loco. El resto una masa. Pero qué bronca, tanto boludo y solo 2 boludas. Tenés razón. Lo que pasa es que la verdad es que no siempre podemos elegir quién viene y quién no. La última vez, por ejemplo, se nos cayó, era una invitada que se cayó y hubo que conseguir a alguien de urgencia. Es un poco también quién va viniendo, pero sí, esas cosas las tenemos en cuenta. Tratamos de mantener cierta paridad. Diego Martín Shows dice: buenos programas, buenos invitados, buenas charlas. No tuve más remedio que aportar. Y vos, que estás del otro lado, y llegaste hasta acá, ya no tenés más remedio. No, mira QR. Lo estás viendo en la tele, apunta QR. Si no, paisdeboludos.com.ar. ¿Te suscribís o haces un aporte único y ves qué onda? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Bueno, recuerden, si quieren pueden aportar en paisdeboludos.com.ar. Denle like, comenten y compartan. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el domingo de la semana que viene.